Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Renuncia, protestas y recortes. Tres ejes que marcaron sin duda esta semana que concluye. Los recortes que se han realizado en el sector salud tienen en la mira al gobierno federal, cuyo gabinete sufrió hace unos días su primera baja importante. Germán Martínez prácticamente renunció al cargo como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social entre acusaciones de recortes y control excesivo de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda. Intromisión perniciosa, diría Germán Martínez en su carta de renuncia. Y por si fuera poco, la denuncia de falta de medicamentos en varios estados del país. Ese es el tema de esta tarde y para profundizar en él, saludo en la mesa a Leticia Robles de la Rosa, columnista y colaboradora del periódico Excelsior. Leti, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Hola, buenas También noches. nos acompaña en el estudio José Buendía, Pepe Buendía, colaborador de Excelsior. Bienvenido, Pepe. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a los dos, buenas noches al auditorio. Y Pancho Garfias, también colaborador de Excelsior. Pancho, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado con el Seguro Social, con Hacienda y en realidad con todo el sector salud de México? No es nuevo lo que estamos viviendo, pero parece ser que las quejas se ha agudizado, la carencia de recursos, de insumos para brindar pues un servicio, ya no digamos bueno, sino por lo menos lograr cubrir los expedientes que los pacientes aguardan en cada clínica y en cada hospital del sector público. Pepe, comenzamos con un primer balance, un primer vistazo sobre la situación que hoy enfrenta el sector salud de nuestro país. Por ahí me parece que lo que nos deja estas semanas, por lo menos a mí, por lo pronto, son muchísimas preguntas. Todos los acontecimientos que acabas de describir me parece que ponen sobre la mesa el foco sobre situaciones que no estábamos viendo, que no estaban, siendo suficientemente analizadas, debatidas, y de repente se desatan a partir, en efecto, de la publicación de la carta de renuncia de Germán Martínez. Sí sabíamos desde que comenzó la administración de la política de austeridad republicana, de reducción de los privilegios, de recortes en el sector público que viene implementando el actual gobierno. Esa parte sí la conocíamos. Conocíamos que iba a haber reducción de plazas de confianza, sabíamos que iban a reducirse, como ocurrió, el salario en muchas dependencias. Sabíamos también que había problemas derivados de los cambios en la forma de manejar las adquisiciones en el sector público, ahora centralizadas en Hacienda. De eso sí ya había habido algunas expresiones de inconformidad y afectaciones en el abastecimiento de medicamentos, como por ejemplo los retrovirales las semanas anteriores. Teníamos este conocimiento y sin embargo lo que no sabíamos y se puso de manifiesto esta semana es de qué manera la implementación de estas políticas y el alcance que podían estar teniendo en el funcionamiento de las instituciones. Y ahí me gustaría subrayar, digamos, las preguntas que me parecen más importantes en este momento. Lo primero es, ¿nos está revelando que fueron suficientemente planeadas o no? Si hay recortes que estén afectando el funcionamiento de instituciones del Estado y particularmente las de servicios de salud o, por ejemplo, educación
u otras donde se afectan derechos de los ciudadanos, tendríamos que tener dudas sobre qué tanto fueron planeadas y qué tanto se valoró, cuál era el conocimiento del impacto que eso podía tener, si hubo una ponderación adecuada de hasta qué punto se podían causar afectaciones en el funcionamiento de las instituciones. El segundo rubro de preguntas me parece que tiene que ver con, a ver, si el objetivo de los recortes son, como ha dicho el gobierno, ahorros, ¿dónde se estarían yendo los ahorros? ¿Cuántos ahorros? ¿De qué estamos hablando? Sabemos, por ejemplo, ahora, después de la reunión que tuvieron los directores de instituciones de salud en la Cámara de Diputados, que están reclamando el que no haya sido asignado 2.300 millones de pesos. No es una cantidad menor, y aunque el presidente dijo que seguramente, dijo él, es un asunto de mala información, ellos insisten en que sí hay, y hasta donde también he podido ver, el propio Ramírez Cuéllar, que lo recibió, aceptó que sí había habido un congelamiento de recursos. ¿Por qué se congelan recursos? ¿Para qué se congelan recursos? ¿Dónde se destina el congelamiento? ¿Dónde está ese dinero? De los recursos. ¿En qué se va a emplear? Todas esas me parece que son preguntas que hoy nos tenemos que hacer. Y el último punto es el impacto que puede tener para las propias reformas que quiere impulsar el gobierno, afectar las funciones de algunas de las principales instituciones. ¿Hasta dónde el que no operen adecuadamente en función de tratar de demostrar resultados rápidos o canalizar o financiar con estas promesas como una nueva forma de gobernar, que es lo que he estado diciendo, un cambio de régimen, puede ahogar la propia iniciativa, la propia viabilidad de los cambios? Puntos de quiebre, Leti, de la carta y de la actitud y del gesto que mostró en esta semana que concluye Germán Martínez. Es decir, la crisis en los servicios de salud en México no son nuevos, no empezaron el 1 de diciembre de 2018. Yo recuerdo desde hace años personas que cercanas a nosotros entran a una clínica del Seguro Social, tienen que ser sometidos a una intervención, siempre hay obstáculos para llegar hasta la cirugía, los familiares tienen que llevar sus propias medicinas porque no hay. O sea, esto ya llevaba muchos años presentándose. El punto de quiebre se da cuando Germán Martínez sale públicamente a disentir de una política hacendaria o fiscal con una relación de, como dice Pepe, de ahorro de recursos, y entonces explota la bomba en las manos cuando dicen, señores, esto no tiene viabilidad si seguimos tomando recursos del sector salud para otros lados. Nunca especificó a dónde en su carta, Germán, pero sí dice, están saliendo recursos de aquí para irse a otros rubros que no necesariamente son la salud de los mexicanos, ¿no? Y que hay en el caso particular del Instituto Mexicano del Seguro Social, recordemos que no es como otra institución pública, como el ISSSTE o los hospitales de la Secretaría de Salud, que son netamente del sector público. Aquí no. El IMSS es una institución que nos pertenece a los trabajadores del sector privado y que le pertenece a las empresas, es decir, patrones, trabajadores y una parte del Estado. Es una finanza tripartita. Tripartita, exacto. Y por lo tanto, ellos tienen, el Seguro Social tiene unas reglas. Y hay un consejo, ¿no? Técnico. Así es. Y tiene reglas para cuidar sus finanzas porque hay representaciones nuestras de los trabajadores y representaciones de los patrones, por supuesto representación del gobierno. Cuando Germán Martínez anuncia o denuncia, como le dicen, ahora renuncia y denuncia, que la Secretaría de Hacienda quiere tomar algunos rubros donde hay dinero del IMSS para llevárselo y canalizarlo a otros programas sin especificar cuáles son, creo que
lo que está mostrando Germán es una alerta de que de cuidado, porque el dinero de los trabajadores y el dinero de los empresarios va a ser utilizado no para la institución para la que estamos contribuyendo, sino para otros fines que todavía no sabemos, y eso me parece que es gravísimo. Ahora, es verdad que el problema del sector salud tiene décadas, pero también es cierto que el crecimiento demográfico y el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas se han convertido en un reto constante para el sector público de la salud. Tengo entendido que la atención a todo lo que tiene que ver con la diabetes, a todo lo que tiene que ver con las enfermedades de la presión sanguínea, que tiene que ver con el corazón, pues genera gastos enormes. Porque además somos una población en México que se está envejeciendo. Ya no tenemos tantos jóvenes y ya no tenemos tantos niños. Ahorita, evidentemente, la población que hace 20, 30 años éramos la masa juvenil, pues ahora somos adultos jóvenes, ¿no? O dicen pre-incen, ¿no? Ya estamos llegando a momentos en los que ya estamos necesitando pues más atención médica. Evidentemente, no hay dinero suficiente para atender a un mayor número de pacientes con retos mayores de salud, ¿sí? Entonces, creo que lo que ha pasado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde mi perspectiva, es que llegaron a ser gobierno sin saber nada del gobierno. Llegaron a ser gobierno haciendo a un lado a la gente que sabía hacer gobierno, y no me refiero a los funcionarios de alto nivel que pueden estar relacionados con uno u otro partido político. No, me refiero a los trabajadores que hacen el gobierno. Claro. En la administración. La administración, ¿no? En general. Llegaron, lo vimos, por ejemplo, con el SAT, que llegan y empiezan a correr a toda la gente, cuando el SAT son trabajadores especializados, son trabajadores a los que se les aplica exámenes de control de confianza desde hace años, que tienen claves específicas para que si entran un día a una computadora, todo el sistema sepa que en ese momento ese trabajador está entrando a un sistema de información que es privado. Entonces, hay muchos controles. Lo hicieron. Tenemos ahorita un problema de recaudación fiscal, ¿sí? Tuvieron que frenar esos despidos porque se dieron cuenta de que había un problema, y lo estamos viendo ahora con el sector salud. Lo primero que vimos fueron la marcha de todos los pasantes, todos los residentes. ¿Por qué? Porque llegaron y les quitaron el salario. La última vez que les dieron un apoyo fue en noviembre, el 30 de noviembre. Después ya no les dieron nada. Y a ver, esos muchachos no son privilegio. Son personas que están terminando de estudiar, pero que también son un engranaje importante en el sector salud. Y creo que ahí fue el primer asomo de que el gobierno no tenía mucha idea de cómo funciona el sistema de salud pública, en su personal y en los insumos médicos que requieren. Tú lo decías ahorita al entrar, hay una escasez de medicamentos, siempre lo ha habido, pero ahora lo hay más porque frenaron las licitaciones y por lo tanto, pues ya no hay. Te quejabas antes de que es que nada me dan paracetamol. Sí, ahorita ya no te dan ni siquiera paracetamol. Da la impresión, Pancho, de que este es un desmantelamiento de lo que había, y volvemos otra vez a esa característica que vimos, por ejemplo, en el tema educativo o en el tema aeroportuario, que no hay un proyecto sólido para sustituir lo que había, sino quitamos lo que hay y a ver qué ponemos. Aunque sea malo, por ejemplo, con lo de las estancias infantiles, ¿no? Yo te diría que es más bien una cuestión de prioridades. La salud, obviamente, no es una de las prioridades. Tú preguntabas al abrir este programa qué está pasando en el IMSS. Está perfectamente resumido en la carta de Germán Martínez. Ahorros y más ahorros, recortes y más recortes. ¿Qué implica esto? Ahí mismo en esa carta te describe salas de enfermos adoloridos, desabasto de medicamentos, falta de equipo,
compras congeladas, obra parada, hospitales que se ponen tela adhesiva a los tubos, en fin, una serie de consecuencias que no existían. Decía o preguntaba Pepe, ¿dónde va ese dinero? Pues el mismo Germán Martínez lo pone en su carta, lo insinúa en su carta y ha habido infidencias y filtraciones de que ese dinero va hacia Pemex, que esa es la prioridad de las prioridades. Parece que Andrés Manuel López Obrador tiene toda la fe puesta en que Pemex será el motor de la recuperación de México. Del relanzamiento. Que es muy cuestionable en épocas donde vamos hacia energías limpias y no fósiles. Esa es una. Y obviamente a los programas sociales de carácter abiertamente electoral. El que no vea intenciones atrás de esos programas donde regalan dinero a la gente por vivir cerca de un pozo petrolero para que no robe, por ejemplo, o los jóvenes construyendo futuro, etcétera. Ahí hay un doble pensamiento, no es nada más ayudar al chavo, es crear clientela política para asegurarte la permanencia en el poder más allá de Andrés Manuel López Obrador. Ese sería un primer comentario de cómo yo veo la situación. Claro. ¿Te es lógico esta parte de que ese dinero va a eso, como dice Pancho Garfias, Pepe? Bueno, a ver, si fuera eso, la verdad es que hay algunas cosas en las que el gobierno sí ha funcionado. Ahí diferiría un poco de lo que acaba de decir Leti, porque lograron, hasta donde veo, digamos, ahuyentar la enorme amenaza que había, casi inmediata para la economía mexicana, que le retiraran la calificación a Pemex y eso pudiera contaminar la deuda soberana del país y desencadenar una crisis de enorme magnitud. No sé si el peligro está absolutamente exorcizado o no, pero por lo pronto creo que las semanas anteriores, con el refinanciamiento que lograron hacer de la deuda de Pemex... Bueno, exorcizado es mucho decir, porque por eso dije que no sé... 8 mil millones se refinanció, eran 8 mil millones de pesos. A ver, sobre una deuda de 104 mil millones de pesos. Sí, apenas que es el 5%, el 4%. Justo por eso dije que no creía que eso lo exorcizara, pero cuando menos el gobierno ahí ganó tiempo, y un tiempo importante para evitar los peores escenarios del desastre que se anunciaban en caso de que la calificación no se hubiera conseguido. Entonces creo que hay cosas que sí funcionan, hay otras, pero no me voy a detener. En este punto, incluso aceptando el éxito que pudieron haber logrado en la refinanciación de la deuda de corto plazo de Pemex, me parece que la pregunta, si fuera el caso de que los ahorros fueran a Pemex, serían, lo primero, preguntar, ¿a cuánto ascienden los ahorros? ¿De cuánto estamos hablando? Y casi me atrevería a decirte que no son representativos respecto de la deuda total de la empresa. Me parecería absolutamente desproporcionado pensar que por 2.300 millones que le quites a los hospitales o le congeles, puedas lograr algún resultado positivo o importante en el caso de Pemex, sobre todo teniendo el fondo de estabilización. Pero esa comparación no vale. Al cual renunció. O sea, ponerla esa es la primera. En relación a la deuda total de Pemex, pues sí, evidentemente te parece cacahuates. A ver, ni incluso si la pongo en relación con la construcción de la refinería, ni si la pongo incluso en función en la construcción de la refinería se van a ir 50 mil millones de dólares. Bueno, incluso en ese me parece que no me da para eso, la verdad. Pero además, digo, incluso aunque fuera representativo o tuviera algún servicio, Pancho, creo que hay un tema anterior y un primer criterio, y es no se podría justificar afectar los derechos de las personas. Las prioridades de las que hablaba Pancho, ¿no? Una empresa petrolera sería absolutamente, digamos, poco ético y además absolutamente contradictorio para un gobierno que pone a las personas, a los pobres, entonces eso primero. Ratifica entonces, lo que yo pienso, que lo están haciendo sin saberlo. O sea, tú dices, difiero de lo que dice Leticia porque creo que sí hacen cosas bien. A ver,
Si estuvieran bien, no estaríamos No estaríamos en en la esta situación que crisis. estamos. A ver, es O que sea, no- pero una cosa, Pepe, perdóname, sí. una cosa es cuidar las cifras macroeconómicas, ¿sí? Y otra cosa es el ejercicio del gobierno, de la administración pública. Y de lo que yo me estoy refiriendo no es que absolutamente todo lo estén haciendo mal. Dije que lo que están haciendo mal es el ejercicio de la administración pública, Es el que eso es ejercicio decir del todo. gobierno. Pues y es si que tú el ahorita ejercicio estás- de la administración pública y si está tú diciendo, y si están tú en este gobernando momento- mal. Por eso, si en este momento tú dices, me parece que es una mala apuesta sacrificar la salud de los mexicanos por una empresa petrolera, si es que es así, pues es porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pancho, A ver, ahí habría que matizar, pero ahorita le entro a matizar. ahorita lo... Yo voy a parafrasear la carta de Germán Martínez. Ningún ahorro vale la salud de los mexicanos. Comenzando por ahí. Ninguno. Estamos de acuerdo. Ninguno. Entonces, Estamos de acuerdo. a partir de ahí, no puedes estar utilizando. Yo no tengo dudas, está plasmado en la carta, clarísimo. O sea, no lo puede decir abiertamente, pero lo dice 2 veces. De que si quieren desviar para otros fines esos dineros, no olviden que es tripartita, que no, el dinero no es del gobierno, puede. que no se puede disponer así de ese dinero. No o sea, para mí es clarísimo que lo están, o intentaron por lo menos desviarlo para otros fines, Hacienda. Esa es la influencia perniciosa a la que hizo alusión y con la que empezó aquí el programa Martín, citando a Germán Martínez. O sea, está claro que las prioridades de este gobierno no están ahí. O sea, están en otro lado. Está obsesionado con la refinería de Dos Bocas, que además está muy, pero muy cuestionada. Ese sería tema hasta de otro programa. Pero la verdad es que... y lo voy a decir aquí, les falta la honradez de reconocer sus errores. Claro. Honradez intelectual. Vamos a ir a una pausa y retomamos este tema, sobre todo por la trascendencia de la salud, por el tema del sector que es tan sensible para usted, para nosotros, cuando lamentablemente hay una enfermedad o hay que atenderse dentro del sistema público de salud en México. Una pausa, regresamos con más. Muy pertinente la observación de Leticia Robles de la Rosa cuando habla de una deficiencia administrativa o incluso una incapacidad administrativa de este régimen en relación con lo que hemos visto prácticamente en la última semana con este asunto tan delicado y sensible para la población que es el Sistema Nacional de Salud Pública. Pepe Buendía tiene algunas observaciones de lo que ha expresado Leticia Robles de la Rosa. Adelante, Pepe. Es que, a ver, yo creo que hay 2 grandes problemas en lo que estamos viendo respecto al servicio de salud. Uno es el desabastecimiento de medicinas. Otro, la denuncia que han hecho dentro del propio sector los directores de instituciones diciendo que ha habido recortes de plazas. Respecto al primero, a ver, me parece que ahí el problema tiene que ver con la implementación del mecanismo que pusieron en marcha este gobierno para tratar de combatir la corrupción, centralizando las compras en Hacienda. No es nuevo y lo sabemos también lo que ha significado en los últimos años, en décadas, la gran corrupción alrededor del IMSS. Esa no la podemos dejar a un lado. Las enormes adquisiciones que ahí hay, y tú lo decías hace un momento, Pancho, el gasto que tiene el IMSS diario en medicamentos que, como decía la carta de Germán, es mayor a lo que gasta... el gasto de operaciones de 1,000 millones de pesos diarios. Ahí está, es una cantidad enorme. Bueno, y en la corrupción que había ahí, en la adquisición de medicinas y equipo, también es espantosa. ¿Qué hizo el gobierno? Pero no se soluciona suspendiendo los medicamentos. Es que nada más hay, es que no se soluciona así. Perdón, nada más hay que matizar, no están suspendiendo. Ese mecanismo está teniendo efectos de paralizar muchas de las compras. Hay un problema de implementación burocrática desde la Secretaría de Hacienda que está haciendo que la dinámica para adquirir los medicamentos sea más lenta que gobiernos anteriores. Eso es lo que hasta donde yo veo está sucediendo en el caso de los medicamentos.
¿Qué pasa en el caso de las plazas? Me parece, y ahí coincidiría contigo en ese aspecto, que sí hay criterios burocráticos que no se midieron suficientemente, como por ejemplo, muchas de los despidos se tratan de personas contratadas. Y creo, contratadas por honorarios. Y creo que la cegueta se puso en marcha y pasó sin atender las funciones y la capacidad operativa de las personas que estaban ahí, independientemente de que fueran por honorarios o fueran de base o etcétera. Algún burócrata tuvo la idea de decir, se van todos los que sean por honorarios, sin darse cuenta del efecto que iba a tener. Creo que ese es el grave error y lo que podemos echar en falta en el caso de las plazas. Tengo aquí en la pantalla del celular solo una pequeña parte del informe del que hacíamos alusión que mandó la Secretaría de Salud a los diputados. Vanessa Alemán, reportera de Excelsior, me hizo favor de mandarme una copia. Y habla precisamente sobre la afectación por recortes presupuestales y reorganización y sus consecuencias. Dice, notable disminución del presupuesto, suplencias, turnos, outsourcing, reducción crítica del número de trabajadores. Consecuencias generales. Esto nada más en el Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil México, Federico Gómez. Merma importante de personal operativo básico, limpieza, lavado de ropa, hospitalaria, recolección de basura, generación de vapor, planta de luz, etc. Disminución de enfermería, esto quiere decir enfermeras, ¿sí? Químicos laboratoristas, también para afuera. Riesgo de incremento de infecciones nosocomiales. O sea, tú sabes que los hospitales, a mí me pasó, son foco de infección. Claro. Claro. Y si no hay una adecuada asepsia, que nunca la habrá al 100%, pues corres el riesgo de perder hasta la vida. Sí, no, estamos... Y si corres al personal de limpieza... estamos de acuerdo, Pancho? Sí. En eso no hay discrepancia. No, estoy un poco complementando lo que tú estabas diciendo sobre las consecuencias, ¿no? De acuerdo. Riesgo de incremento de enfermedades nosocomiales, retrasos en la atención hospitalizada. Y bueno, como esto es un documento larguísimo, y ya podría aquí yo pasarme todo el programa hablando de lo que trae ese, pero es nada más un botón de muestra de lo que está ocurriendo en estos momentos. Y que antes no ocurría. A ver, hemos tenido un cambio de gobierno. O no a ese grado. PRI, hemos tenido un cambio de gobierno del PRI al PAN. Y luego del PAN al PRI. ¿Sí? Y nunca habíamos resentido este asunto. De que alguien llegara y dijera, a ver, todos los médicos, usted tiene 3 plazas, quítanselas, ¿no? Pero no se dan cuenta que la plaza del médico en el sector salud es de 10,000 pesos. Y entonces le dan otra plaza de 4,000 y otra plaza de 5,000 para que el señor tenga 19. O sea, complete. Y que es un médico que tiene 2 especialidades, que tiene doctorados y que está especializado en cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando el PAN ganó, pues cambió la burocracia de los funcionarios identificados con un partido. Y aunque toda la administración pública en aquel tiempo, en el año 2000, evidentemente veníamos de 70 años de priismo, todo el mundo era priista, decidió dejar a la gente operativa a tomar las decisiones. Y cuando llegó Peña Nieto, pues también dejó a la gente operativa que estaba ahí. Por eso no... O sea, que hay crisis, hay crisis. Ahora, insisto, me dices, es que no han suspendido la compra de los medicamentos. Pues a lo mejor no las han suspendido porque no hay un memorándum que diga se suspende la compra de medicamentos. Sería no solamente estúpido, sería bárbaro que hubiera un memorándum de ese tipo. Pero esas decisiones que están tomando, por eso yo hace un momento te interrumpía, una cosa es que tú combatas la corrupción y otra cosa es que no adquieras los medicamentos necesarios para tratamientos como esclerosis múltiple, como cáncer y como diabetes, en sus grados más, y de SIDA, o VIH, en sus grados avanzados. Porque, mira, te cuento rapidísimo un caso. Yo tengo una amiga muy querida que tiene esclerosis múltiple. En los primeros años de ese tratamiento, el gasto lo absorbía su familia, ¿sí? Los medicamentos cuestan 17,000 pesos
y se tiene que poner 4 al mes. Y eso no la está librando de absolutamente la inmovilidad. Tuvo que entrar al Seguro Social, hacer todo un protocolo, la investigaron, bla, 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 y su familia decidió hacer aportaciones al Seguro Social adicionales, porque de otra forma no iban a poder. Tendrían que dejarla morir. Bueno, pues resulta que tiene un mes que no le dan el medicamento. Y yo te digo, insisto, hay una torpeza de las personas que están tomando las decisiones. ¿Por qué? Porque tú tienes que poner una prioridad. A ver, tengo estas personas que están en situaciones muy vulnerables. Mándame para acá los medicamentos, vamos a hacer, digamos, el guardado, mientras yo aquí tengo un guardado de 15 días. En 15 días tengo que solucionar la licitación macro y tiene que estar antes de 15 días porque en 15 días se me va a terminar la reserva de la gente que está muy mal. Pero lo que hicieron es que empezaron a hacer las cosas, se acabaron las medicinas, no se dieron cuenta de que no había guardadito, se acabaron los medicamentos y estamos hablando de vidas de personas. A ver, no hay discrepancia ahí, Leti. O sea, a ver, el derecho a la salud y el derecho que tienen los ciudadanos a recibir las medicinas está fuera de duda y cualquier retraso es imputable a la autoridad. No tengo duda y ahí no tenemos discrepancias. Hay solamente algunas cosas que quiero matizar. Una es, esta no es la primera administración que comienza con una curva de aprendizaje fuerte que implica tener dificultades en la puesta en marcha de la administración y así sucedió y lo puedes ver con los números en los gobiernos de Fox y de Calderón y de Peña Nieto. El grado de subejercicio, por ejemplo, del gasto público fue notable en las 3 administraciones. Eso no es para justificar el actual. Sí, pero tú no puedes hacer sombras sobre la salud. Sí, es que ninguno de esos gobiernos se metió con la salud. Por eso comencé diciendo que eso está fuera de duda. Lo único que estoy diciendo es que en efecto hay torpezas como las ha habido antes. Dicho esto, te diría que lo que más me preocupa no es que un nuevo mecanismo como centralizar las compras en Hacienda, que persigue el objetivo irrefutable de combatir la corrupción, pueda tener problemas de implementación. Eso no es lo que me preocupa. Y que pueda haber torpezas, también. No tengo la menor duda. A mí lo que me preocupa es, en todo caso, que cuando se señalan errores, que cuando se ven los problemas, cuando se denuncian, no se corrigen. Eso es lo que a mí me preocupa. No tanto las torpezas, no tanto los errores que puedan estar cometiendo. No, pues me preocupa. Pues sí, porque las sí me torpezas preocupa. son Me encantaría criminales. que fueran, Son que no hubiera criminales curva. esas torpezas. Me encantaría que no hubiera curva de Como aprendizaje decía y no hubiera Beatriz problemas. Paredes Pero, ojo, me parece mucho más grave que si te dicen, hay un problema aquí, no lo corrijas o no lo aceptes. Y en concreto, eso agudiza más el problema. En concreto, me refiero a la respuesta que da el presidente a las denuncias de los médicos, diciendo estuvieron mal informados. A ver, Pancho. Eso te voy más o menos a parafrasear lo que ocurrió en la permanente. Tú estabas cuando olímpicamente los Morena y sus aliados impiden la comparecencia de Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, para que explique. Se estaba pidiendo que explicara lo que estaba pasando, lo que venía en la carta de Carlos Ursúa, y Morena no quiso. Morena bloqueó esa comparecencia y la turnó a comisiones. Pidió la palabra a Beatriz Paredes y dice, a ver, ojalá que cuando tengamos el dictamen no tengamos ya que lamentar la muerte de tanta gente que está necesitando urgentemente atención médica. Estamos de acuerdo. No hay duda. No puedes hay utilizar duda. maniobras parlamentarias y todo para mantener las cosas tapadas, para que no se sepan, mientras hay gente que está sufriendo y a punto de morir. Sí, pero porque mira, Pancho, el problema no tanto es, el problema mayor, por decirlo de otra manera, son las respuestas. Es que me o da la la falta de impresión como que respuesta. los quieres justificar. A ver, Sí, y es que mira, Leti. porque yo pienso... Lo que quiero es tratar de hacer un análisis más ponderado que simplemente decir, Pero esto nunca pasaba, todo lo mejor quiere decir pasaba negar lo que antes, está ocurriendo. ahora resulta que son unos tontos, son
unos torpes. No, ver, pero el no, propio a ver, presidente lo dijo. Me parece Pepe. que me parece El propio me parece presidente que hay que hizo un ponderar. apunte cuando decía, reconozco que hay desabasto de medicamentos, pero antes era peor. Y, A ver, y- a ver. y A te ver, voy a- mira, yo- Tampoco estamos con esa Yo lo- lógica. ¿eh? yo lo que- Tampoco yo lo- estamos- aquí yo- hemos criticado esa lógica. Y te Por voy a supuesto. recetar otra del presidente. Por supuesto. No es problema de presupuesto, dijo. Es problema de corrupción. Sí. Eso fue lo que dijo. Y Leti. yo insisto, mira, tú decías hace un momento, no me preocupan los errores. A ver, hay un error No, no, a muy ver, distinto. matízame. Dije, no me preocupa tanto esto como esto. Me parece más grave la falta de respuesta que el que cualquier gobierno tenga problemas de implementación. Pepe, pero no es lo Es mismo distinto. que tú cometas un error haciendo un subejercicio en ciertas áreas del gobierno a que cometas un error dejando a la gente sin medicamentos, sin servicio de salud. Mira, Claro. nosotros somos generaciones que crecimos en un México de la Revolución, ¿sí? Y en ese México de la Revolución nos dijeron, siempre en todos los discursos oficiales, la prioridad son dos cosas, la salud y la educación. Sin Esas son duda. nuestros dos pivotes. Y En hemos cualquier crecido en sociedad. gobiernos sumamente corruptos, hasta la historia, y siempre ha habido dos prioridades, la salud y la educación. Vamos No, a ir son a una derechos. pausa y retomamos, Fuera de duda. si les parece. Esta parte que me parece importante son las dos piernas en las que nos habíamos movido hasta que pues vino todo este proceso La desde cuarta 2018. transformación. Vamos a la pausa, continuamos Entre Líneas. Estamos en este debate entre líneas precisamente con esta parte que mencionaba Leticia Robles de la Rosa, que es precisamente la generación posrevolucionaria que hoy somos los adultos que habitamos este país, que crecimos con esa lógica discursiva posrevolucionaria que decía el tema de salud y el tema educativo son las prioridades de cualquier gobierno emanado de la revolución. Hoy estamos viendo la ruptura incluso de esos paradigmas o de esos principios. Y que te voy a decir, el gobierno panista también respetó ese principio. No tocó salud y no tocó educación. O sea, había en estos gobiernos neoliberales recortes, lo sabemos, siempre lo ha habido. Hubo recortes en educación superior, por ejemplo, en áreas de ciencia, pero educación básica nunca la tocaron. La educación media básica, que hasta secundaria, no se tocaba. Pero lo que nunca se tocó en nada fue el sector salud. Ahora, que siempre ha habido problemas, sí los ha habido. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que es un gobierno con una Secretaría de Hacienda que está agarrando parejo, que no tiene la visión de decir el sector salud y el sector de educación no los tengo que tocar. Deja tú ya la educación superior, porque tienen ingresos propios, más o menos ahí tienen algo. Pero no voy a tocar, como nunca se ha tocado, la educación básica y el sector salud, porque estoy hablando de enfermedades, de la salud, de la vida de la gente. Esta es la primera vez que estamos viendo a una Secretaría de Hacienda que está agarrando al recorte parejo y que está incluyendo a un sector que no debió haber incluido porque tiene que ver con vida. Tú lo decías hace un momento. Hay estas decisiones y lo peor del caso es que están aplicando un principio salinista. Ni los veo ni los oigo. Porque cuando sale la gente a decirte, oye, es que ya no hay doctores, es que ya no hay medicinas, y lo reportan los medios y las redes sociales, porque también se está viendo en las redes sociales, salen y te dicen, no es cierto, antes estaba peor. Eso no es cierto, eso es producto de información de lámpara del periodismo que lo que quieren es estarnos afectando. Ya de hace un momento tú lo decías. Entonces, para mí, a mi diferencia de ti que decías, me preocupa más esa respuesta del no ver y no escuchar y no verlos, que el error técnico de quien lo está haciendo. Mi posición es que me preocupa y me parece que tanto el error de la Secretaría de Hacienda como la respuesta presidencial son indolentes y son incluso criminales.
porque tiene que ver con la salud. A ver, Pepe, ¿es curva de aprendizaje o está deliberadamente? Una cosa es la curva de aprendizaje por desconocer el tema administrativo, burocrático, etcétera, y otro muy diferente es ideológicamente decir, señores, esto no es prioridad, como dice Pancho, y ahora la prioridad es esta, y por lo tanto, deliberadamente la Secretaría de Hacienda tiene su programa aprobado por el presidente para quitar recursos de un sector tan sensible para la población y de gran importancia como es la salud de los mexicanos, y adrede, a propósito, llevar esos recursos a otro sitio que pudiera ser el energético o programas de clientelismo político. A ver, déjame hacer esta reflexión. Si deliberadamente eso o no. A ver, creo que los principales perjudicados de estos errores son justamente el propio gobierno y el propio Ejecutivo. No, yo creo que el principal perjudicado de estos errores es la gente. A ver, sin duda es la gente. Eso ya lo doy por descontado, Pancho. Estoy tratando de hacer una reflexión política. Evidentemente la gente y el derecho de la gente es lo que debe estar en el centro, no tenemos la menor duda. Un problema que desgraciadamente no ha sido privativo de este gobierno, los derechos de las gentes durante más de un siglo y si no históricamente han estado fuera de las consideraciones o de las prioridades de este y de los anteriores gobiernos. Pero dicho esto te diría, a ver, el principal afectado por que los recortes irracionales o no bien hechos o no bien planeados afecten el funcionamiento de las instituciones es el propio gobierno, porque en ellos se está jugando en buena medida incluso la posibilidad de dar respuestas con la rapidez con la que tratan de hacerlo y, por supuesto, ahogar su propia iniciativa. No creo que el gobierno deliberadamente esté tratando de hacerse un harakiri. Francamente no lo creo. Por eso no creo que sea deliberado. Estamos hablando de errores, no de mala intención. Exacto. Entonces, por eso estoy contestando a lo que preguntaba Martín. Si es deliberado o no. Creo que evidentemente no. Creo que hay errores en la implementación del mecanismo de compras consolidadas en Hacienda que tienen que revisarlo, que hay cuellos evidentes de botella que están paralizando o afectando o ralentizando la adquisición de suministros y abastecimientos, como denuncia Germán Martínez, y que también los criterios burocráticos en la implementación de los recortes de puestos y plazas en el sector salud han sido equivocados. Eso es lo que me parece que tendrían que salir a explicar. Ok. Yo quisiera aquí hacer una acotación. ¿Cuál es el lema bandera de Andrés Manuel López Obrador? Primero los pobres. ¿A quién le impacta primero este tipo de medidas? Hacer economías sobre la salud de los mexicanos. A los pobres. Ya lo decía Germán también en su carta. Un segundo efecto es que la gente, ante la carencia de estos servicios, va a tener que ir a acudir a su bolsillo y ir a ver a médicos privados. ¿Para qué le alcanza? Para que, exactamente. Sí, le alcanza. El problema es que a ver si le alcanza. Sí. A ver, en medio de esto, perdón, en medio de esto no olvidemos que también ya desapareció oficialmente el Seguro Popular. Sí, claro. Y eso sí es deliberado. ¿Por qué? Porque es un programa hecho en el panismo y que el presidente de la República, desde que era candidato y desde cuando fue presidente electo, dijo, ese programa no sirve. Ni es seguro ni es popular. Ni es seguro ni es popular. Recuerdo entonces, esa desaparición sí es deliberada, pero lo desaparecieron sin tener nada de alternativa. Y entonces, se supone que van a crear el instituto. Sí, pero ya lo a ver, hoy domingo no existe Seguro Popular y tampoco existe el instituto ese. ¿Sí? ¿Qué está pasando con todas esas personas que tenían Seguro Popular? Qué grave, y son personas de escasísimos recursos. Entonces, claro que hay una deliberación, al menos en el caso del Seguro Popular. Entonces, ahí se suma la torpeza con la decisión política que te hace un daño deliberado.
políticamente deliberado. La parte del Seguro Popular lo dejo a un lado, pero déjame decirte, decías, el lema de este gobierno, primero los pobres. Sí. Cuando en el IMSS, por malas prácticas administrativas, se pagan sobreprecios de los medicamentos, ¿quién paga? ¿Quién paga, Pancho? Pagan los pobres. Espérame, no. Paga la gente. No, perdóname, no. Pero es Pagamos- el contribuyente. Pues sí. No los pobres. ¿Y quiénes son los Pero además te voy a contribuyentes? decir, Los pobres, clase A ver, media. clase media, espérate. clase alta. Pero además, en el caso todas del las IMSS, todas las gentes que sean afectadas por esa clase de prácticas, incluso los pobres, Pero no porque podemos- eso debilita No, la Pepe, no institución podemos estar- IMSS y no. no puedes prestar Lo pagamos los servicios trabajadores. adecuadamente. Nadie aquí está aplaudiendo o reprochando, perdón, que se haya acabado con esa práctica de que 4 empresas monopolizaban. No, a ver, claro que no. Que por eso y que las A ver, veces. Nadie está aplaudiendo eso. ¿no? Este gobierno me parece que lucha contra la corrupción, o por lo menos esa es su bandera y es lo que propone, y es irrefutable. Sí, y para sí, ello bueno. te dice, ¿sabes cómo le hacemos en el caso del IMSS? Vamos a poner este mecanismo. Aquí el problema es y el que- ofrecimiento es vamos a hacer compras consolidadas. Lo está haciendo entonces en áreas muy delicadas. critiquemos el Pepe. mecanismo, pues, a ver, ¿cómo no lo vamos a critiquemos el criticar? mecanismo, No, si no- pidamos Pues eso es lo que información estamos y haciendo. explicaciones, pero no, digamos, desautoricemos toda la lucha como, oye, es No, que... nadie es- está desautorizando nada. Te estamos diciendo que las cosas no están bien hechas. Porque Claro. no puedes desaparecer una cosa sin Sin tener haber con qué la previsión. suplirla. Aquí no está desapareciendo nada. Estamos el- hablando del estamos hablando del seguro Es popular. evidente que está IMSS. habiendo Del afectaciones. de los ¿no? medicamentos. de la atención popular. Claro que es evidente que hay afectaciones. Hay ¿Cuál debe ser el ángulo de la crítica? ¿Cómo resolverlo? ¿Y qué es lo que nos Por tiene eso, que preocupar? Ese es todo pero mi mientras punto. no reconozcas el problema, pues no vas a solucionar nada. Por eso es lo que más me preocupa. Sí, Justo entonces, por eso me preocupa. Por eso. Tal cual. Entonces, yo creo que sí deberían de haber tenido un plan para Claro, una que previsión. esta situación no se presentara de desabasto. Simplemente declararon que estas compañías ya no iban a entregar las medicinas. Se acabó, sin pensar lo que podía pasar. Y que está pasando lo que está pasando. Hay desabasto. Hasta el Ahora, propio te voy a presidente decir lo una Lo que reconoce. necesitamos que se corrija. Por eso, Pepe, Eso es lo que pero mira, necesitamos. te voy a decir Eso es lo esto. que hay que demandar. En los últimos días hemos sabido que Lomelí, farmacéutico o empresario de farmacéuticos, Es el superdelegado en el Jalisco. superdelegado en Jalisco, se está quedando con todos los contratos. Entonces, a ver, ¿estamos combatiendo o no estamos combatiendo la corrupción? No, pues eso me parece grave. Por Por supuesto, eso, Pepe. Leti. Entonces, aquí, Pero, a aquí ver, en la mesa el problema nadie es que... ha dicho Ajá. que esté mal el combatir la corrupción. Nadie ha dicho eso. Lo que estamos coincidiendo, hasta tú estás coincidiendo con nosotros, es que en esa lucha contra la corrupción se están tomando decisiones que están afectando a miles de enfermos, que están jugando con la vida con la vida de esos miles de enfermos. Nadie está poniendo en tela de juicio de que no, que sí, que no combatan la corrupción. No, no. Todos queremos que se combata la Es corrupción. que tendría que Todos. haber otro camino, Leti, Planeación. Pancho, Pepe, Se llama tendría que planeación. haber otro camino para combatir la corrupción, pero sin afectar Se llama la planeación. atención a los más vulnerables de toda esta larga cadena del servicio de salud pública. Se ¿no? llama planeación. Sí, sí, Martín. sí, O sea, si no tienes se planeación, justifica, no yo no puedes. encuentro Claro. justificación para decir vamos a atacar la corrupción, aunque sufran pues los más débiles y los más vulnerables dentro de la cadena, que son los pacientes. A ver, no, tiene Es que su haber otro vida, camino claro. para que no afectes a los que reciben el servicio, pero que elimines toda esta inoperancia y toda esta corrupción que ha deteriorado la prestación de los servicios de salud públicos en México. O sea, justo por eso partía de, digamos, responder que no creo que sea un asunto deliberado. No es que hayan dicho vamos a hacer esto aunque afectemos a la gente. Pero La es un verdad es que asunto me mal cuesta planeado. trabajo. Exacto, por ahí es. Ahí vamos concluyendo. Sí. Yo quisiera nada más, para no dejarlo de lado, ¿qué implicaciones tiene, Pancho, el que se dé a conocer esto de manera pública, de cara a la gente, que Germán Martínez en un acto, pues algunos lo han criticado, otros lo han aplaudido, pero en un acto de honestidad intelectual diga, señores, esto no puede seguir así, yo no puedo trabajar con este esquema?
En los sistemas políticos anteriores era, pues renuncia el director por motivos de salud, ¿se acuerdan? En el viejo priismo. Todos renunciaban pues porque se enfermaron Todos tenían un problema enfermaban. personal, por motivos personales. ¿Cómo afecta esto a la línea de flotación de la Cuarta Transformación? Pues de entrada te diré que habría que agradecerle a Germán Martínez haberle dado visibilidad a esa crisis. Transparencia. Porque esa carta puso el tema bajo los reflectores de una manera impresionante. Para solucionar un problema, primero tienes que visualizarlo. Y es lo que Germán hizo, poner sobre la mesa las condiciones en las que está el sector salud en México, que es, como lo subrayaba Leticia, el amortiguador de las inconformidades en México. El gran pivote para que aquí no hubiera levantamientos como en Sudamérica y todo, eran instituciones como ese, que el pobre podía acudir al seguro y tener atención médica, a lo mejor mediana, lo que tú quieras, pero la tenía, ¿sí? Y tenía sus medicamentos gratis, y tenía, todo es un amortiguador de la inconformidad. ¿Qué va a pasar cuando empiecen los pacientes a morirse? Exacto. O sea, quiero saber qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el impacto en la popularidad de este gobierno, que todavía es altísima. Sí. Yo suscribo lo que dice Pancho y agregaría dos cosas. Una, me parece bien la utilización de la renuncia cuando alguien, por razones de distinta índole, no debe o no puede o no quiere o lo que sea ocupar un puesto político de esa envergadura. Eso me parece bien. Y lo último, esperamos de Germán Martínez que ahora en el Senado nos ofrezca unas buenas iniciativas para acabar con el neoliberalismo de Hacienda. No, seguramente ahí va a ofrecer soluciones y propuestas y tendrá que convencer a su bancada de Morena de ir en contra de las iniciativas del presidente. Yo de veras lo espero. Ustedes, ¿no? Finalmente, Leti, hay un ingrediente adicional cuando el presidente dice, es que no aguantan, o sea, tiran la toalla luego a la primera. Aquí se trata de aguantar y de... ¿Cómo lo mides frente a lo que estamos viendo? Yo lo que creo y confío es que el mandatario federal se pueda sentar a reflexionar con calma, sin apasionamientos, esa carta, y entienda que detrás de esa carta hay vidas. Punto. Y entienda que no puedes ir por la vida tratando igual a cosas distintas, porque son áreas completamente distintas. No es lo mismo que canceles el viaje de una responsable del cine mexicano a que canceles el abasto de medicamentos. No es lo mismo combatir la corrupción en las universidades que combatir la corrupción en el sector salud. Tienes necesariamente que tener una planeación, y yo espero, confío en que más allá de esas voces que no le dicen la verdad al presidente de la República, porque es evidente, más allá de esas voces, yo me atrevo a decir zánganas, ¿no? Que le están nada más como espejo, aduladoras. Espero que haya en medio de todas esas la reflexión del presidente de la República a partir de que observe las voces de la gente que se está quejando y cuáles son los canales que tienen la prensa y las redes sociales. Espero, confío en que el mandatario pueda reflexionar y dar marcha atrás y recomponer lo que está pasando en el sector salud. Pero ya dijo que no influye ni en su casa. Gracias, Leti. Muchas gracias a Pepe Gracias, Buendía, Pancho gracias. Garfias. Muchas gracias. Y a usted, por supuesto, en casa, por seguirnos esta tarde-noche entre líneas. Gracias, nos vemos de aquí a 8 días. Y en Buenas domingo. noches.